En una aldea olvidada entre los olivares de Andalucía, donde el eco del flamenco resuena en las noches estrelladas y las sombras de los antiguos se entrelazan con el susurro del viento, una estatua de la Virgen María se erige en la plaza central, su rostro sereno contrastando con el misterio que la rodea. Se dice que, en noches de luna llena, lágrimas de sangre brotan de sus ojos, un fenómeno que ha atraído tanto a creyentes como a escépticos, aquellos que se atreven a besar su fría piedra, buscando consuelo o redención, son encontrados al amanecer en un sueño eterno, sus corazones detenidos por un abrazo mortal del misterio. Los ancianos del pueblo murmuran sobre una antigua maldición, un hechizo que se remonta a los tiempos de la Inquisición, cuando la brujería y la fe se entrelazaban en un oscuro ballet de poder y temor. Cada Semana Santa, las calles se llenan de fervor y devoción, pero también de supersticiones que marcan el pulso del lugar. Las velas encendidas en honor a la Virgen no solo iluminan el camino de los vivos, atraen a aquellos que han cruzado al otro lado, espíritus errantes que buscan venganza o redención. Mientras los jóvenes del pueblo se aventuran a descubrir la verdad detrás de la estatua, desenterrando secretos familiares y leyendas olvidadas, se enfrentan a las consecuencias de jugar con lo desconocido. En un mundo donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan, la línea entre la vida y la muerte se vuelve peligrosamente difusa. ¿Serán capaces de desentrañar el misterio antes de que la estatua reclame más almas, o caerán también en su trampa mortal? La llegada a la aldea olvidada. La niebla se deslizaba como un velo sobre la aldea olvidada, un rincón escondido en las montañas de Andalucía donde el tiempo parecía haberse detenido. Desde la llegada de la primavera, los rumores habían comenzado a circular. La estatua de la Virgen María, venerada en la pequeña capilla del pueblo, lloraba sangre. Las viejas del lugar murmuraban en voz baja mientras tejían sus mantones de flamenco, recordando antiguas leyendas que hablaban de maldiciones y espíritus inquietos. La noche en que llegué a la aldea, una extraña sensación oprimía el aire, una mezcla de superstición y temor que se podía palpar. Las luces de las casas titilaban como estrellas perdidas, y los ecos de un quejido lejano se mezclaban con el sonido de las guitarras que resonaban en la plaza. Me habían advertido que aquellos que se atrevían a besar la estatua de la Virgen caían en un profundo sueño del que jamás despertaban. Sin embargo, mi curiosidad, alimentada por historias de magia oscura y ritos ancestrales, me impulsó a explorar el misterio que envolvía a la figura sagrada. Al acercarme a la capilla, una sombra se deslizó tras de mí. Era doña Isabel, la anciana del pueblo, conocida por su conocimiento de hierbas y hechizos. Con un gesto grave, me advirtió: no te acerques a la Virgen, joven. Ella no es lo que parece. Los que la besan, sellan su destino en un abrazo eterno con la muerte. Sus ojos, profundos y llenos de historias, me hicieron dudar por un instante, pero la atracción por lo desconocido era más fuerte. La capilla estaba iluminada por una tenue luz de velas, y la estatua de la Virgen, con su rostro sereno y sus ojos cerrados, parecía esperar algo. Al acercarme, noté que las lágrimas de sangre resbalaban por su mejilla, un espectáculo aterrador que me hizo retroceder. Aquella imagen, que debía ser un símbolo de esperanza, ahora era un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la vida. Los días pasaron, y a medida que la Semana Santa se acercaba, las festividades comenzaron a tomar un giro sombrío. La aldea, que solía vibrar con el sonido de los tambores y el canto de los saetas, se llenó de un luto inexplicable. Los habitantes comenzaron a hablar en susurros de un antiguo ritual que debían realizar para apaciguar el espíritu de la Virgen y romper la maldición. Se decía que una vez al año, en la noche del Jueves Santo, los vivos debían ofrecer un tributo a los muertos para mantener el equilibrio entre los mundos. La noche del ritual, las calles se llenaron de un silencio denso. Las antorchas iluminaban los rostros de los aldeanos, que se movían como sombras entre los arcos de la capilla. Mientras el sacerdote recitaba rezos en un idioma olvidado, el aire se volvió frío y pesado. De repente, un grito desgarrador rompió el encanto de la ceremonia. Una joven, conocida por su belleza y su voz de ángel, había caído al suelo, atrapada en un sueño profundo. Su madre, desesperada, la abrazó, mientras los demás se miraban entre sí, temerosos de lo que podría suceder a continuación. El ambiente se tornó eléctrico, como si las fuerzas del más allá estuvieran inquietas. Una brisa helada recorrió la plaza, haciendo que las llamas de las antorchas danzaran y temblaran. En ese instante, comprendí que habíamos cruzado una línea sutil, una frontera que separaba el mundo de los vivos del reino de los muertos. La Virgen, con su llanto eterno, no solo había atraído a los curiosos, sino que también había reclamado a aquellos que se atrevieron a desafiar su dolor. Y así, la aldea olvidada siguió en su ciclo de vida y muerte,
atrapada entre la devoción y la desesperación, donde los ecos de las leyendas antiguas nunca dejarían de resonar, recordando a todos que hay secretos que no deben ser desvelados, y que algunos besos pueden ser el último adiós. En un rincón olvidado de Andalucía, donde la bruma de la noche se entrelaza con los ecos de antiguas canciones flamencas, el destino de un pueblo se encuentra sellado por la sombra de la estatua de la Virgen. Mientras las velas parpadean en la penumbra de la capilla, los susurros de los ancianos resuenan como un canto a lo eterno, advirtiendo a los jóvenes que la curiosidad es un camino peligroso. La Semana Santa se acerca, y con ella, la promesa de redención, pero también el peso de un antiguo hechizo que no perdona. La noche del ritual, el aire se carga de una tensión palpable, como si los espíritus danzaran entre los vivos, aguardando el momento propicio para reclamar lo que les pertenece. Cuando la joven cae en un sueño del que nunca despertará, los corazones se paralizan, y la línea entre la vida y la muerte se desdibuja. La estatua, con sus lágrimas de sangre, se convierte en un espejo que refleja no solo los miedos más profundos, sino también las consecuencias de desafiar lo desconocido. Así, el pueblo se halla atrapado en un ciclo de veneración y terror, donde cada beso se convierte en un adiós y cada susurro en una advertencia. En esta danza macabra entre lo sagrado y lo profano, los secretos nunca revelados se aferran a las almas, recordando que hay misterios que deben permanecer ocultos, y que algunas tradiciones, aunque bellas, pueden arrastrar consigo el eco de la perdición. La leyenda de la Virgen Llorona. La niebla se espesaba aún más mientras los habitantes de la aldea olvidada susurraban sobre la antigua leyenda de la Virgen Llorona. Se decía que, en el corazón de su iglesia, una estatua de la Virgen María lloraba lágrimas de sangre cada vez que la luna llena iluminaba el cielo. Esta imagen, esculpida en piedra oscura y rodeada de velas marchitas, era tanto un símbolo de devoción como un oscuro augurio. Aquellos que se atrevían a acercarse y besar sus manos, según la tradición, jamás volvían a despertar. Los ancianos del pueblo, con sus voces temblorosas y miradas perdidas, advertían a los jóvenes que no desafiara la maldición. La Virgen llora por nosotros, por los que hemos perdido y por los que aún estamos aquí, decían. Pero la curiosidad, ese veneno dulce que corre por las venas de los jóvenes, hizo que algunos decidieran comprobar por sí mismos si la leyenda era cierta. Era el inicio de la Semana Santa, y la aldea, con sus calles empedradas y casas encaladas, se llenaba de un aire de solemnidad. Las procesiones de Semana Santa recorrían el pueblo, con sus pasos pesados y la música de las saetas resonando en la distancia. Pero, por debajo de la superficie festiva, un sentimiento de inquietud se cernía sobre la aldea. Las sombras parecían alargarse, y las risas se tornaban en susurros. Una noche, un grupo de jóvenes, impulsados por el desafío y la sed de emociones, se adentraron en la iglesia. El aire dentro era frío y pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Al llegar ante la figura de la Virgen Llorona, la estatua parecía brillar con una luz sobrenatural. Sus ojos, aunque de piedra, parecían seguirlos con una mirada profunda y triste. Uno de ellos, llamado Miguel, se acercó temblando, sintiendo la atracción irresistible de lo desconocido. Sin pensarlo dos veces, besó la mano de la Virgen. Mientras se alejaban, una risa nerviosa llenó el aire, pero pronto esa risa se desvaneció. Esa misma noche, en sus casas, cada uno de ellos fue consumido por un sueño profundo y sin retorno. Las familias, alarmadas por la ausencia de sus seres queridos, pronto descubrieron la verdad aterradora. Aquellos que habían besado a la Virgen Llorona jamás volverían a abrir los ojos. El pueblo se sumió en el luto. En cada rincón se hablaba de la maldición, de las almas que habían cruzado al otro lado. La figura de la Virgen, con sus lágrimas de sangre, se convirtió en un recordatorio escalofriante de que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos era más delgada de lo que se pensaba. Los ancianos, ahora más que nunca, insistían en que la devoción debía ser acompañada de respeto, pues en cada ritual, en cada plegaria, se escondía el poder de lo sobrenatural. Así, la leyenda de la Virgen Llorona continuó su periplo en la memoria de la aldea olvidada, un eco de advertencias perdidas en la bruma de la historia, donde la magia antigua y el misterio del alma humana se entrelazaban en un baile eterno. En la penumbra de la noche andaluza, el aire se impregnaba de un silencio sepulcral, roto solo por el susurro de las leyendas que danzaban entre las sombras. La Virgen Llorona, con sus lágrimas de sangre, se erguía como un recordatorio de las antiguas advertencias que los ancianos del pueblo solían repetir. El respeto hacia lo sagrado es la única salvaguarda contra la oscuridad. Los jóvenes, seducidos por la curiosidad y el desafío, ignoraron las voces de la sabiduría y se acercaron a la estatua, como polillas atraídas por la llama. Al besarlo, sellaron su destino,
cayendo en un sueño eterno que ahogó sus risas y esperanzas. El eco de su ausencia resonó en cada rincón del pueblo, transformando la festividad de la Semana Santa en un luto perpetuo. Las llamas de las velas, normalmente vibrantes, ahora parpadeaban con una tristeza inexplicable. La danza del flamenco, que solía ser un canto a la vida, se tornó en lamentos, recordando a todos que la frontera entre el mundo de los vivos y los muertos es un velo tenue, fácilmente atravesado. Así, la leyenda de la Virgen Llorona perduró, un eco de advertencia que resonaría en el corazón de cada generación, recordando que lo antiguo nunca muere, solo espera en las sombras. El encuentro con la hechicera del pueblo. El viento ululaba entre las callejuelas empedradas de la aldea olvidada mientras la niebla se espesaba, envolviendo a los habitantes en un manto de inquietud. Las historias sobre la Virgen Llorona se susurraban en cada rincón, pero lo que pocos sabían era que esa leyenda guardaba un secreto aún más oscuro. Aquellos que se atrevían a besar la estatua de la Virgen, que lloraba sangre en noches de luna llena, morían en sus sueños. La atmósfera se tornaba tensa, y el aire se llenaba de un sabor a ceniza y a miedo. Una noche, impulsada por la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio, Isabela, una joven del pueblo, decidió aventurarse hacia el corazón de la iglesia. Había escuchado historias sobre la hechicera, la anciana que vivía al borde del bosque, conocida por sus poderes y su conocimiento sobre el más allá. Se decía que tenía la capacidad de comunicarse con los espíritus y que podía ofrecer respuestas a aquellos que buscaban la verdad, aunque a un alto precio. Mientras Isabela se adentraba en la oscuridad del bosque, los árboles parecían murmurar advertencias. La luna, oculta tras las nubes, apenas iluminaba su camino. Finalmente, llegó a la cabaña de la hechicera, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La puerta crujió al abrirse, revelando un interior repleto de extrañas hierbas, amuletos y velas que parpadeaban como almas inquietas. La anciana, de rostro surcado por arrugas y ojos que parecían conocer todos los secretos del mundo, la observó fijamente. «Has venido por la verdad», dijo con voz rasposa, «pero la verdad tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Isabela asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Quiero saber por qué la Virgen llora y qué les ocurre a aquellos que la besan». La hechicera sonrió, una mueca que no alcanzaba sus ojos. La Virgen es un símbolo, un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su llanto es un lamento por las almas perdidas, un eco de la traición que sufrió en vida. Quienes la besan buscan consuelo, pero encuentran la muerte porque sus corazones están llenos de deseos no cumplidos. Isabela sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Y qué debo hacer para romper este ciclo? ¿Para liberar a las almas atormentadas? Debes realizar un ritual durante la Semana Santa, explicó la hechicera, cuando los espíritus están más cercanos a este mundo. Necesitarás las flores del campo, la sangre de un gallo negro y una vela encendida al ocaso. Solo así podrás liberar a la Virgen y a los que han sido atrapados en su llanto eterno. La joven sabía que este ritual no sería fácil y que cada elemento traía consigo un riesgo. Las flores del campo eran sagradas, la sangre del gallo debía derramarse con respeto, y la vela encendida al ocaso era un faro que guiaba tanto a los vivos como a los muertos. Pero la promesa de liberar a las almas y desentrañar el misterio de la Virgen la impulsaba a continuar. Antes de salir, la hechicera le advirtió. «Cuidado, Isabela. El camino que elijas puede llevarte a un lugar del que no hay retorno. Las fuerzas que vas a desatar son poderosas y podrían consumir tu alma». Con esas palabras resonando en su mente, Isabela se adentró de nuevo en la noche, sintiendo el peso de su misión. La leyenda de la Virgen Llorona no solo era un cuento de advertencia, sino un desafío que la llamaba a descubrir la verdad que había permanecido oculta durante generaciones. La línea entre la vida y la muerte se desdibujaba, y la joven estaba lista para cruzarla. En el corazón de Andalucía, donde los ecos de la Semana Santa resuenan con fervor y las leyendas se entrelazan con la bruma del pasado, la Virgen Llorona se alza como un recordatorio escalofriante de los límites que no deben cruzarse. La melancólica figura, con lágrimas de sangre que parecen narrar historias de almas perdidas, sigue atrapando a los incautos que, impulsados por la curiosidad, se atreven a desobedecer las advertencias de los ancianos del pueblo. El aire, impregnado del aroma a incienso y el lamento de un flamenco lejano, se torna denso con la presencia de lo desconocido. Las sombras danzan a su alrededor, susurrando secretos de una magia oscura que ha permanecido oculta durante siglos. Cada beso a la escultura, cada desafío a lo sagrado, resuena como un eco de condena, sellando el destino de aquellos que subestiman el poder de los antiguos rituales. Así, el pueblo se sumerge en un ciclo interminable de adoración y temor, donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja,
y cada susurro del viento puede ser el último adiós. La Virgen Llorona permanece vigilante, un símbolo eterno de que lo sagrado debe ser respetado, y que la curiosidad, a veces, puede llevar a un sueño del que jamás se despierta. Rituales oscuros bajo la luna llena. El viento ululaba entre las callejuelas empedradas de la aldea olvidada mientras la niebla se espesaba, envolviendo a los habitantes en un manto de inquietud. Las historias sobre la Virgen Llorona se susurraban en las sombras, acompañadas de miradas furtivas y escalofríos que recorrían la espalda. La tradición decía que aquellos que se acercaban a la estatua de la Virgen, ubicada en la plaza central, nunca volvían a ser los mismos. La figura, tallada en madera oscura, tenía un semblante sereno, pero sus ojos vacíos parecían observar cada movimiento con una profundidad inquietante. En las noches de luna llena, los ancianos del pueblo se reunían en la plaza, recitando letanías y encendiendo velas en un ritual que prometía proteger a la aldea de las fuerzas oscuras que acechaban desde la penumbra. Sin embargo, había una advertencia. Nadie debía besar la estatua de la Virgen, pues aquellos que lo hacían caían en un sueño eterno, sumidos en un sopor del que jamás despertaban. Las leyendas hablaban de un antiguo pacto, una maldición que se había tejido entre la devoción y el temor, y que ataba a la Virgen Llorona a la vida y a la muerte. Una noche, atraído por la curiosidad y el embrujo de las historias, un joven llamado Mateo decidió desafiar las advertencias. La luna brillaba con una intensidad sobrenatural, iluminando su camino hacia la plaza. El aire estaba impregnado de un aroma a flores marchitas, y el eco lejano de un cante hondo parecía llamarlo, como si los espíritus de antiguos flamencos danzaran en la penumbra. La figura de la Virgen se erguía ante él, su rostro en lágrimas de sangre, un espectáculo tan inquietante como hipnótico. Mateo, impulsado por una mezcla de valentía y locura, se acercó a la estatua. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos como un tambor de procesión. Se arrodilló, sintiendo la fría piedra bajo sus manos. «¿Qué me harás, madre?», murmuró, y sin pensarlo, llevó sus labios a la superficie de la estatua. El contacto fue electrizante, como si una corriente helada recorriera su cuerpo. Un escalofrío le atravesó la columna vertebral, y en un instante, la luna se oscureció, arrojando la plaza en una oscuridad inquietante. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Mateo fue visitado por visiones de almas perdidas. Los rostros de aquellos que habían besado la estatua antes que él emergieron de la niebla, sus ojos llenos de tristeza y advertencia. «No perturbe a la Virgen», le susurraban, «pues su llanto es el eco de nuestras penas». El joven intentó despertar, pero el sueño lo envolvía con una fuerza inquebrantable, como si la estatua reclamara su tributo. Al amanecer, los habitantes de la aldea encontraron a Mateo en la plaza, inmóvil y pálido como la luna llena. Nadie se atrevió a tocarlo. Las historias volvían a girar en torno a la Virgen Llorona, y el ciclo de la maldición se renovaba, una vez más, bajo el oscuro manto de la luna llena. Las noches en la aldea se tornaron más sombrías, y la figura de la Virgen continuó llorando, su sangre alimentando las leyendas de un pueblo que nunca aprendería a permanecer alejado de lo sobrenatural. En el corazón de la Andalucía rural, la leyenda de la Virgen Llorona se aferra a cada rincón del pueblo como la bruma que se desliza por las calles al caer la noche. Cada Semana Santa, cuando el susurro de las palmas y el eco del flamenco resuenan en el aire, los aldeanos recuerdan la advertencia de los ancianos. No desafíes lo sagrado, pues sus ojos ven más allá de este mundo. Sin embargo, la curiosidad juvenil, como una llama que busca devorar todo a su paso, llevó a aquellos imprudentes a sellar su destino con un acto de desdén. Los ecos de sus risas se tornaron en lamentos, y la tristeza abrazó a la aldea, convirtiendo la festividad en un luto perpetuo. La Virgen, con su manto de lágrimas rojas, se erguía como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y el poder de lo desconocido. Al caer la noche, los espíritus danzantes del flamenco parecían llorar junto a ella, y los murmullos de viejas supersticiones llenaban el aire. Así, el pueblo aprendió que algunas puertas, una vez abiertas, no tienen regreso, y que el respeto por lo sobrenatural es la única salvaguarda contra la oscuridad que acecha en las sombras, la danza del flamenco y los espíritus. Las sombras se alargaban bajo la luz tenue de la luna llena, mientras los ecos de las guitarras resonaban en la distancia, una melodía melancólica que parecía arrastrar consigo el lamento de antiguos espíritus. En la plaza central de la aldea, la imagen de la Virgen Llorona, con su manto negro ondeando como una nube oscura, se erguía en un pedestal de piedra desgastada. Su rostro, esculpido con tal detalle que parecía humano, mostraba lágrimas de sangre que resbalaban por sus mejillas, un espectáculo aterrador que mantenía a los aldeanos en un estado de reverente temor.
Se decía que aquellos que se atrevían a besar los labios de la Virgen caían en un profundo sueño del que nunca despertarían. Cuentos de almas perdidas y susurros de advertencia se entrelazaban en las conversaciones de la noche, y las abuelas, con ojos llenos de sabiduría y miedo, recordaban la maldición que pesaba sobre la aldea. No interfieras con lo que no comprendes, advertían, mientras la brisa helada traía consigo el eco de las antiguas tradiciones. Esa noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar a la leyenda. Impulsados por el bravío espíritu del flamenco, con sus trajes coloridos y sus risas estruendosas, se acercaron a la Virgen. La música comenzó a fluir, vibrante y apasionada, como si los espíritus del pasado se unieran a su danza. La voz de una cantaora, desgarradora y llena de duende, resonaba entre las piedras, llamando a aquellos que habían partido, y los compases de las palmas marcaban el ritmo de un ritual olvidado. Sin embargo, en medio de la celebración, una sombra oscura se deslizó entre ellos. Era Lucía, una mujer de ojos oscuros y profundos como la noche, conocida por su conexión con el más allá. Sus manos, tatuadas con simbolismos ancestrales, se movían con gracia, como si cada movimiento invocara a los espíritus que habitaban la aldea. No bailen con fuego, advirtió, su voz un susurro entre el murmullo del viento. Pero el ritmo los arrastraba, y las risas se transformaron en un canto hipnótico que resonaba en los corazones de todos. De repente, la Virgen pareció cobrar vida. Las lágrimas de sangre comenzaron a brotar con mayor intensidad, y un aire helado envolvió la plaza. Los rostros de los jóvenes se tornaron pálidos al darse cuenta de que habían cruzado una línea sagrada. Lucía, con un grito ahogado, intentó detenerlos, pero era demasiado tarde. Uno a uno, los jóvenes se acercaron a la Virgen, atraídos por un poder oscuro que los envolvía. Al besarse los labios con la fría piedra, sus cuerpos se paralizaron y cayeron en un profundo letargo. La música cesó abruptamente, y el silencio se adueñó de la plaza, solo roto por el ulular del viento que parecía reírse de la insensatez de los mortales. Lucía, desesperada, se arrodilló ante la Virgen, implorando por sus almas, pero la mirada de la estatua era inmutable, como si se alimentara de su desesperación. La noche avanzaba y la niebla se espesaba, cubriendo la aldea en un manto de incertidumbre. Aquellos que habían besado a la Virgen llorona eran ahora parte de su dolor, condenados a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos, atrapados en un ciclo de sufrimiento eterno. Los aldeanos, atemorizados, se encerraron en sus casas, sellando puertas y ventanas, temerosos de que la danza del flamenco, una celebración de vida, se hubiera transformado en un ritual de muerte. Lucía, aún de rodillas, sabía que la única forma de romper la maldición era invocar a los espíritus de los ancestros, quienes podrían interceder ante la Virgen. Con una mezcla de valentía y desesperación, comenzó a recitar antiguos conjuros, esperando que su voz pudiera atravesar el velo entre los mundos. La luna, testigo silenciosa de la tragedia, iluminaba su figura solitaria, mientras los ecos de las antiguas creencias resonaban en cada rincón de la aldea olvidada. En la penumbra de la noche, mientras la luna llena se alzaba en el cielo, los ecos del llanto silencioso de la Virgen llorona resonaban en cada rincón del pequeño pueblo andaluz. Las sombras danzaban en las paredes de las casas, susurrando secretos antiguos a aquellos que se atrevían a escuchar. La tragedia de los jóvenes, atrapados en un sueño eterno, se convirtió en una leyenda que recorría las calles empedradas, transformándose en un canto de advertencia. Los ancianos del lugar, con ojos llenos de sabiduría y temor, recordaban a los atrevidos que habían desafiado las advertencias milenarias. Sed cautelosos, decían, pues el velo que separa nuestra existencia de lo desconocido es más delgado de lo que imaginamos. Las tradiciones de Semana Santa cobraron un nuevo significado, cada paso en la procesión resonando con el eco de los que habían partido, atrapados entre dos mundos. Así, la figura de la Virgen, con sus lágrimas de sangre, permaneció vigilante, un recordatorio constante de que la curiosidad puede abrir puertas que nunca debieron ser tocadas. Y en cada beso furtivo, en cada desafío a lo sagrado, la aldea se mantenía en un delicado equilibrio, temiendo que la próxima vez, el precio a pagar podría ser aún más alto. Consecuencias de un beso mortal. Las sombras se alargaban bajo la luz tenue de la luna llena, mientras los ecos de las guitarras resonaban en la distancia. Una melodía melancólica que parecía arrastrar consigo el lamento de antiguos espíritus. En el pequeño pueblo de Alhama, escondido entre las colinas serpenteantes de Andalucía, una leyenda oscura se había arraigado en el corazón de sus habitantes. La estatua de la Virgen de la Esperanza, con su rostro sereno y sus ojos enigmáticos, había comenzado a llorar sangre una noche de primavera, marcando el inicio de una serie de muertes inexplicables. La noticia se esparció como el fuego en el campo seco.
Aquellos que se atrevían a besar la fría piedra de la estatua, en un acto de devoción o de desesperación, caían en un sueño eterno, sus almas llevadas por un susurro que solo los muertos podían escuchar. Al principio, los ancianos del pueblo murmuraron sobre una maldición antigua, una advertencia olvidada que se había desvanecido con el tiempo. Pero la desesperación llevó a los jóvenes a desafiar la advertencia, buscando respuestas en lo desconocido y lo prohibido. Entre ellos estaba Clara, una joven de espíritu indomable y corazón valiente. Había crecido escuchando las historias de su abuela sobre la Virgen, sobre cómo una vez, en tiempos de guerra, había salvado a los aldeanos de la ruina. Pero con el tiempo, la devoción se transformó en temor, y Clara decidió desentrañar el misterio que envolvía a la Virgen. Una noche, impulsada por el amor que sentía por su pueblo y por la inquietante curiosidad que la consumía, se acercó a la estatua, iluminada por la luz plateada de la luna. Sus labios rozaron la fría superficie, y en ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las guitarras callaron, y el aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara sintió una presencia a su alrededor, un susurro que parecía llamarla desde el abismo. Pero en lugar de caer en el sueño eterno, la joven fue inundada por visiones de un pasado olvidado. La Virgen, antes de convertirse en símbolo de esperanza, había sido una mujer de carne y hueso, condenada por celos y traiciones a vagar entre los vivos y los muertos. La leyenda hablaba de un pacto hecho durante la Semana Santa, un sacrificio que había sellado su destino y el de aquellos que se atrevían a cuestionar su poder. Clara comprendió que los besos mortales no eran solo un acto de devoción, sino un intento de romper una maldición que requería mucho más que un simple gesto. Sin embargo, el pueblo no estaba listo para aceptar la verdad. Los ecos de las muertes resonaban en cada rincón, y el miedo se apoderó de los corazones de los aldeanos. Desesperada por evitar más tragedias, Clara se unió a los ancianos del pueblo para realizar un ritual que pudiera liberar a la Virgen de su tormento eterno. En la noche más oscura, con el cielo cubierto de nubes, comenzaron a danzar al son del flamenco, invocando a los espíritus de sus antepasados. Cada paso, cada giro, era un clamor por la redención, un intento de restaurar el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que la estatua no solo era un símbolo de fe, sino también un guardián de secretos oscuros. Al romper el silencio, al invocar a los espíritus, el pueblo despertó a fuerzas que llevaban siglos dormidas. Las sombras comenzaron a moverse, y los susurros se convirtieron en gritos ahogados. La línea entre la vida y la muerte se desdibujó, y Clara se dio cuenta de que cada acción tiene sus consecuencias. La estatua, una vez serena, ahora se erguía con una fuerza aterradora, su llanto resonando como un eco de advertencia. Aquellos que habían besado su fría piedra enfrentaban el precio de su osadía. Clara, atrapada entre la culpa y el deber, se vio obligada a confrontar no solo la maldición, sino también sus propios demonios. La historia de la Virgen de la Esperanza se transformó en una lección de humildad y respeto hacia lo desconocido, recordando a todos que el amor y la devoción deben ser manejados con cuidado, pues el camino hacia la redención a menudo está sembrado de sombras y secretos. En la penumbra de la aldea, donde los ecos de la Semana Santa resuenan como lamentos perdidos, la historia de la Virgen Llorona se convierte en un susurro temido entre las sombras. Cada luna llena, el miedo se apodera de los corazones de los aldeanos, recordándoles el precio que se paga por desafiar lo desconocido. Los jóvenes, llenos de audacia y curiosidad, han cruzado una línea prohibida, dejando tras de sí un rastro de almas que jamás volverán a ver la luz del día. Los ancianos, guardianes de antiguas tradiciones, se reúnen en la plaza, sus voces entrelazadas con el sonido lejano de las guitarras flamencas que lloran por los que se han ido. En sus ojos, el reflejo del sufrimiento de una comunidad que ha perdido su rumbo, atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La leyenda de la Virgen Llorona, cual sombra eterna, se cierne sobre ellos, un recordatorio escalofriante de que lo sagrado debe ser respetado, y que hay secretos que el tiempo no perdona. Así, la aldea queda marcada, un lugar donde la curiosidad y el temor bailan al ritmo de un destino irrevocable, y donde la frontera entre el amor y la muerte se desdibuja en la bruma de la noche. La búsqueda de redención y la lucha contra la maldición. La búsqueda de redención y la lucha contra la maldición se convirtieron en el eco de los corazones atormentados de los habitantes de Villaluna, un pequeño pueblo enclavado entre colinas y susurros de leyendas. Desde que la estatua de la Virgen, venerada en la iglesia del pueblo, comenzó a llorar sangre, la vida de sus habitantes se tornó en un presente sombrío, como si una sombra negra se hubiera posado sobre sus almas. La presencia de la Virgen, un símbolo de devoción y esperanza, ahora se transformaba en un oscuro augurio.
Aquellos que se atrevían a besarla morían en sus sueños, atrapados en un eterno letargo. La Semana Santa se acercaba, y con ella, la tradición de la romería en honor a la Virgen. Las calles de Villaluna se llenaban de fervor y devoción, pero el miedo se cernía como una niebla espesa. Doña Isabel, la anciana del pueblo y guardiana de las tradiciones, sentía que los espíritus de los muertos habían comenzado a reclamar su lugar en la tierra de los vivos. En noches de luna llena, las guitarras flamencas resonaban en la distancia, llamando a los vivos a recordar y honrar a los que ya no estaban. Sin embargo, esa música traía consigo un lamento que advertía sobre el precio que se debía pagar por desafiar lo sagrado. Eloísa, una joven del pueblo con un espíritu indomable, decidió enfrentar la maldición. Criada entre las historias de brujas y encantamientos, sabía que el dolor que asediaba a Villaluna no era casualidad. La leyenda de la Virgen llorando sangre había sido transmitida de generación en generación, un relato que hablaba de una traición antigua, de un amor prohibido que había sellado el destino del pueblo. La joven se adentró en la oscuridad de la noche, guiada por los ecos de la guitarra y la desesperación de su gente. Con cada paso, sentía la presencia de aquellos que habían sido reclamados por la Virgen. Sus rostros se desdibujaban entre las sombras, suplicando por redención. Consultó a la bruja del bosque, doña Lucía, quien con sus ojos de fuego y sabiduría ancestral le reveló que la única manera de romper la maldición era recuperar un relicario perdido, un objeto que contenía el alma de los que habían sucumbido a la maldición. Este relicario estaba escondido en el corazón de la montaña, custodiado por un espíritu antiguo que había jurado protegerlo hasta que la justicia fuera restaurada. Eloísa sabía que debía enfrentarse a sus propios miedos y a la oscuridad que se cernía sobre su pueblo. La noche de la romería llegó, y con ella, el clamor de los fieles resonaba en la iglesia, pero Eloísa caminaba por senderos solitarios, guiada por la luz tenue de la luna llena. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el mismo aire supiera que un sacrificio debía ser hecho. Debía actuar antes de que la Virgen reclamara más almas en su nombre. En su camino, se encontró con visiones de aquellos que habían caído, sus susurros un eco de advertencia y desesperación. No te acerques, el oí con acento agudo sa.n o es lo que parece, murmuraban las sombras. Finalmente, llegó a la cueva donde el relicario reposaba. Allí, el espíritu guardián, una figura espectral de belleza y tristeza, le habló en un susurro. ¿Cuál es tu propósito, joven? ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo por tu pueblo? Eloísa, con el corazón palpitante, respondió, busco la redención. Quiero liberar a los que han sido atrapados por la maldición de la Virgen. El espíritu la miró con compasión y le advirtió. La redención no es un camino fácil. Cada beso que se ha dado a la Virgen ha llevado consigo un pedazo del alma del pueblo. Debes estar dispuesta a llevar ese peso, a enfrentar la traición que la convirtió en lo que es. Con el relicario en mano y la determinación ardiente en su pecho, Eloísa regresó al pueblo. La noche era oscura, pero su espíritu brillaba con la luz de la esperanza. La estatua de la Virgen la aguardaba, sus lágrimas de sangre resplandecían como rubíes. Eloísa se acercó, consciente de la delgada línea entre la vida y la muerte, y con un beso en su frente, pronunció las palabras que había aprendido de doña Lucía: que las almas encuentren la paz, que la traición se desvanezca. El aire estalló en un susurro, como si el tiempo se detuviera. La Virgen, en un acto de gracia, dejó caer su mirada sobre la joven. Y en ese instante, las almas de los caídos comenzaron a elevarse, liberadas de su tormento. La maldición había sido quebrantada, y aunque Eloísa sintió el peso de los sacrificios, sabía que había abierto una puerta a la redención, una oportunidad para que su pueblo sanara. La música de las guitarras flamencas resonó una vez más, pero esta vez, el lamento se convirtió en un canto de libertad. Villaluna despertaba de un sueño oscuro, y las sombras, aunque aún presentes, comenzaban a desvanecerse en la luz del alba. En la penumbra de la noche andaluza, el eco del lamento de la Virgen llorona resonaba en cada rincón del pequeño pueblo. La tragedia de Miguel y sus amigos no solo marcó un hito en la memoria colectiva, sino que también desató una ola de supersticiones que envolvió a los aldeanos en un manto de temor. Las ancianas, con sus manos arrugadas y miradas profundas, recordaban las viejas historias de los espíritus del flamenco que danzaban en las sombras, advirtiendo sobre los peligros de desafiar lo sagrado. A medida que las noches se alargaban y las lunas llenas se sucedían, la figura de la Virgen se erguía en el altar, goteando lágrimas rojas que parecían absorber toda luz y esperanza. Los ritos de Semana Santa se tornaron sombríos, y cada beso que se ofrecía a la imagen era un acto de desesperación, un recordatorio de que el umbral entre la vida y la muerte es un camino frágil. Así,
La historia de la Virgen Llorona se convirtió en un susurro constante en el viento, una advertencia para los atrevidos y un lamento para aquellos que comprendieron demasiado tarde que algunas leyendas son más que cuentos. Son verdades ocultas que, si se provocan, pueden reclamar su precio en almas perdidas y sueños marchitos.